Saludos amigos. Soy Herbert Armstrong, con las buenas noticias sobre el mundo de mañana. Poco a poco, y ahora cada vez más rápido, se está desarrollando un nuevo poder desde lo más profundo. Una nueva potencia mundial que el público ni siquiera sospecha, que el mundo aún no ve, no se da cuenta de que está llegando, ni siquiera se lo imagina. Pero se está desarrollando tal y como se profetizó en Europa. Un imperio romano resucitado que reunirá a unos 350 millones de habitantes. Un poder tan poderoso que nuestros pueblos occidentales se quedarán atónitos cuando surja de repente con toda su fuerza. Sí, la Biblia dice que el mundo se sorprenderá, que se preguntarán todos aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida de Dios. Y entonces, en ese momento, se producirá una invasión por parte de esta potencia que está surgiendo en Europa. Eso es lo siguiente que va a suceder ahora. Y ya se está preparando el escenario. Todo está sucediendo de esa manera. La gente no se da cuenta. No saben lo que está ocurriendo en esta tierra. Les digo, amigos míos, que es hora de que desempolvemos nuestras Biblias y nos demos cuenta de que aproximadamente 1/3 de su Biblia es profecía, que tiene que ver con este mundo actual, palpitante, en movimiento, caótico y convulso, y que nos explica de qué se trata todo esto, hacia dónde nos dirigimos y por qué. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a ocurrir? Herbert W. Armstrong advirtió durante años de que Alemania se rearmaría y lideraría una Europa unida resurgida. Ese poder de la bestia permanecía oculto. Sin embargo, ahora está cada vez más a la vista de todos. Y sin embargo, el mundo permanece dormido. En el Trumpet World de hoy, vamos a analizar la dramática advertencia de Herbert Armstrong sobre Alemania. Alemania se está reinventando como fábrica de armas. Ese fue un titular reciente del Wall Street Journal. El ejército alemán solía entrenar con palos de escoba. Ahora está dejando a Gran Bretaña avergonzada. Esto es de la semana pasada. Según el Telegraph, el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo informó recientemente de que Alemania es el país europeo que más gasta en defensa y se está rearmando rápidamente. Esto es exactamente lo que Herbert Armstrong vino advirtiendo durante décadas. Lo que está ocurriendo ahora mismo en Europa es exactamente lo que él dijo que ocurriría, e hizo esas advertencias basándose en las profecías bíblicas. En el programa de hoy quiero guardar silencio en su mayor parte y concentrarme en reproducirles algunas de esas advertencias. El mundo está dormido ante lo que está ocurriendo en Alemania. Pero si supieran lo que dice la Biblia al respecto y a dónde nos lleva todo esto, se darían un buen susto. El mundo necesita saber lo que está sucediendo. Es necesario que comprendan que estos acontecimientos están profetizados y que Dios está detrás de ellos. El señor Armstrong explicó con antelación exactamente lo que iba a suceder, porque la Biblia describe con precisión lo que va a ocurrir, y demostró, basándose en la Biblia, a dónde nos lleva todo esto. En un principio había pensado repasar estos fragmentos en orden cronológico, pero en muchos casos, no dispongo de la fecha en que los pronunció. No obstante, aquí les presento uno de los más antiguos a los que tengo acceso. Simplemente no disponemos de muchas de las grabaciones, pero esto es lo que dijo en 1941. Pero hay algo que es seguro. Según la profecía bíblica, aún está por llegar el momento en que, tal y como leemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, proclamarán y gritarán, paz y seguridad. Ese mensaje se difundirá y se proclamará paz y seguridad en todo el mundo, tal y como lo encontramos descrito en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. En aquel entonces, el señor Armstrong no estaba del todo seguro de cómo sucedería esto. Pensó que tal vez habría una tregua en la guerra, quizá un acuerdo con Hitler, que llevaría a Hitler a conspirar y a utilizar la paz. A utilizar un tratado de paz para destruir a Estados Unidos y a los demás aliados. Más tarde, Dios reveló que Hitler lideró la sexta resurrección de la bestia descrita en Apocalipsis 17, que él caería y que esa bestia pasaría a la clandestinidad y habría una séptima resurrección. ¿Qué dice la Biblia sobre los imperios del mundo? Bueno, en realidad mucho. Como el señor Armstrong demostró una y otra vez, el profeta Daniel fue personalmente muy influyente en los imperios. Trabajó en las altas esferas de los imperios babilónico y luego persa. Cuando era joven, Judá fue llevada al cautiverio.
Dios había concedido inmensas bendiciones a las tribus de Israel, pero éstas no le obedecieron. Así pues, primero las tribus del norte de Israel y después Judá fueron llevadas al cautiverio. Y Dios reveló a Daniel quién dominaría el mundo a partir de ese momento, después del cautiverio. En primer lugar, utilizó una visión en Daniel 2 de una gran estatua dividida en 4 partes. En Daniel 7 se trata de 4 bestias, que representan en su totalidad o en parte los mismos imperios. Cada pasaje deja claro que esas partes de la estatua o cada bestia representan grandes imperios. La última bestia de Daniel 7 tenía múltiples cabezas, resucitaría en múltiples ocasiones, y por eso, a lo largo de la Guerra Fría, mientras muchos vivían con el temor de una invasión rusa, el señor Armstrong advirtió en repetidas ocasiones que había que estar atentos al resurgimiento de un imperio alemán o a una Europa liderada por Alemania. He aquí un ejemplo. Hemos estado analizando muchas profecías sobre lo que va a suceder en Estados Unidos. Hemos visto que habrá un yugo sobre nuestro cuello, y hemos visto que no será Rusia quien lo imponga. Y hemos visto que en Europa surgirá una asamblea, una unión de 10 naciones. Será una resurrección del antiguo Imperio Romano en el territorio de Europa y alrededor del Mediterráneo. Esto va a sorprender y dejar absolutamente atónitas a las naciones y a los pueblos de este mundo. Cuando esto suceda, tal y como se lee en el capítulo 17 del libro del Apocalipsis de la Biblia, todos aquellos cuyos nombres, tal y como dice esa profecía, no estén escritos en el libro de la vida, quedarán absolutamente atónitos, porque es lo que menos espera el mundo actual. Aquí hay otro en el que ofrece una visión general bastante amplia de lo que dicen las profecías bíblicas y de lo que podemos saber basándonos en ellas. ¿Está a punto de estallar la Tercera Guerra Mundial, comenzando de nuevo en China? Escuche, permítame decirle en primer lugar que en las profecías no se menciona específicamente ninguna guerra en este momento, ni con la China comunista, ni con Rusia. Pero tampoco se mencionó la guerra de Corea, y sin embargo, ocurrió. Las profecías bíblicas no mencionan cada pequeña guerra, no mencionan todo lo que va a suceder. Las profecías bíblicas se limitan a mencionar aquellos acontecimientos que tienen un papel directo en el cumplimiento del propósito que se está llevando a cabo aquí abajo. Y es necesario que sepa de qué se trata. Pero sí mencionan todos los acontecimientos importantes. De hecho, ni siquiera la Primera ni la Segunda Guerra Mundial se mencionaron de forma individual y específica, aunque sin duda se predijeron en términos generales, como parte de la serie de guerras mundiales que marcarían el final de esta era. Esa serie de guerras mundiales aún no ha concluido. Nos encontramos en los últimos momentos del mundo. Sin embargo, la profecía bíblica revela de forma clara y específica la próxima gran guerra real en la que serán invadidos Estados Unidos, las Islas Británicas y Europa Occidental. Y está por llegar, y lo crean o no, a manos de una nueva potencia mundial que está surgiendo y de la que nuestro pueblo menos sospecha. Está ahí mismo, en su propio hogar, en su propia Biblia, si tan solo lo supiéramos. Pero aún no ha llegado el momento. En el primero de esos 2 clips, el señor Armstrong habló sobre el capítulo 17 del Apocalipsis, y ese capítulo continúa con más simbolismo. El capítulo 17 del Apocalipsis describe otra bestia, otro imperio, uno que está dirigido por una mujer o una iglesia. Se trata del Sacro Imperio Romano, el Imperio Romano dirigido por la Iglesia Católica y el Papado, y ha resucitado 7 veces. Esto es lo que el señor Armstrong tenía que decir al respecto. Ahora escuchen, tenía 7 cabezas. Las 7 cabezas son 7 montañas, y la montaña es el símbolo de una nación, 7 naciones o 7 dinastías de gobierno sobre las que se sienta la mujer. Ahora bien, son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y les he dado sus nombres repetidamente en este programa. Y hay uno más, que aún está por venir, y se está formando en este mismo momento en Europa. Si tiene los ojos para ver, podrá comprender la situación mundial, y no podrá comprenderla a menos que comprenda las profecías bíblicas, ya que 1/3 de la Biblia son profecías, y éstas describen la situación mundial. Explican lo que está sucediendo y lo que va a suceder, así como la causa de ello. Dios Todopoderoso gobierna. Él gobierna sobre las naciones de los hombres. Los hombres no lo saben hoy en día. Los hombres no lo reconocen hoy en día.
pero tendrán que reconocerlo. Apocalipsis 17 también habla de 10 reyes que se unen y comparten el poder. Por eso, el señor Armstrong se refiere a esto con mucha frecuencia. La población de este imperio romano resucitado, en el territorio del antiguo imperio romano en Europa, será de unos 375 millones de personas. El capítulo 17 del libro del Apocalipsis muestra que será una unión de 10 dictaduras en Europa, 10 gobiernos o naciones que se unirán para formar los Estados Unidos de Europa. No sé si lo llamarán Imperio Romano o no, pero eso es lo que será. Muy bien. Ahora bien, hemos visto aquí que, en el versículo 3, un enemigo procedente del norte la ha atacado y ha destruido su tierra. Y el señor Armstrong afirmó en repetidas ocasiones que Alemania desempeñaría un papel protagonista y decisivo entre esos 10 reyes. Ahora bien, ese imperio romano va a resurgir. Va a salir de lo que se denomina el pozo del abismo. Va a resurgir y su duración será breve. Y contará con 10 dictadores en su territorio, el antiguo imperio romano, Europa y la región mediterránea. No hay un territorio definido, ya que el imperio romano se extendió durante muchos siglos y, en una etapa, ocupó una ubicación geográfica y en otra ubicación geográfica. No existe un contorno geográfico concreto que deba ocupar, pero será, en esencia, el antiguo imperio romano. Será fascista. De eso pueden estar seguros. Y ahora está resurgiendo y se está desarrollando en la clandestinidad. Y, de alguna manera, parecemos demasiado ignorantes como para darnos cuenta. No nos damos cuenta de lo que está sucediendo en el mundo. Dios dice que va a salir a la luz. Pero esto, amigos míos, es la resurrección final de todo este sistema de imperios y gobiernos gentiles. Otra advertencia que hizo el señor Armstrong y que resulta realmente relevante en estos momentos es que Estados Unidos contribuiría a construir y crear ese poder. El presidente Trump acaba de anunciarlo. Al mismo tiempo que estamos retirando 5,000 soldados de Alemania. A Estados Unidos no le preocupa Alemania. Creen que han convertido a Alemania en un aliado. Esas tropas en Alemania suponen un cierto costo para Estados Unidos. Están bien, tal vez sean una comodidad. Si pudieran utilizarse en Oriente Medio, tal vez supongan un pequeño inconveniente. En realidad, hoy en día nadie en Estados Unidos cree que esas tropas sean necesarias para vigilar a Alemania. Y algunos de nosotros, amigos míos, no solo sabemos lo que vemos cuando estamos allí, sino que también sabemos lo que se ha profetizado. Sabemos lo que se ha profetizado que surgirá en Europa. Y sabemos cuál es la única nación de Europa capaz de dominar y cuál es el corazón económico e industrial de toda Europa, sin el cual no podría haber estabilidad ni fortaleza. Un cuerpo humano no puede vivir sin su corazón, y el cuerpo económico y militar que va a surgir y a restaurar el imperio romano. Lo que menos sospechamos aquí en Estados Unidos es que no puede surgir sin su corazón, y su corazón está en Alemania. Y quiero decirles que las cosas están sucediendo allí exactamente según la profecía. Y precisamente, lo que menos espera nuestro pueblo está a punto de suceder. Y avanza día a día, avanza a un ritmo acelerado, avanza rápidamente. Y nosotros estamos completamente dormidos y no nos damos cuenta de lo que se avecina ni del por qué. Y no estamos tomando las precauciones adecuadas. Bueno, permítanme decir esto. Todas las precauciones militares que podamos tomar ya no nos salvarán. Nosotros, amigos míos, no nos damos cuenta, pero hemos abandonado a nuestro Dios. Y es Dios quien decide el resultado de las guerras. Fue Dios quien hizo que saliéramos victoriosos tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, necesitaban esta advertencia del señor Armstrong. ¿Saben lo que queremos hacer? Queremos depositar nuestra confianza en el hombre. Queremos confiar en el hombre. ¿Qué estamos haciendo ahora en nuestra nación? Pues bien, estamos intentando confiar en Alemania y Japón. Esperamos que sean nuestros aliados. Y esperamos poder controlarlos mientras comenzamos a construir un Frankenstein. Y muy pronto les invadirá el miedo y el terror ante ello. Si no conocen a Dios, esa es su única protección, amigos míos. Y más les vale prestar atención mientras puedan.
Él los salvará de la trampa del cazador y del foso mortal. Los protegerá de sus garras y los esconderá bajo sus alas. No tienen por qué temer los terrores de la noche, ni las flechas que vuelan de día. Tampoco tienen por qué temer las bombas de hidrógeno. Pero no tienen por qué temer los terrores de la noche, ni las flechas, ni lo que vuela de día. Bueno, se refiere al tipo de armas que tenían cuando esto se escribió hace varios siglos antes de Cristo. Pero digamos que hoy en día no tiene por qué temer las consecuencias de la energía atómica ni nada por el estilo. No tiene por qué temer nada de lo que se avecine si realmente conoce a Dios. Pero no son muchos los que lo hacen, amigos míos. Muchos de ustedes se han estado engañando a sí mismos. Creen que conocen a Dios. Dan muchas cosas por hechas. El que piense que está firme, que tenga cuidado de no caer. Así lo dice la Biblia. Y Dios es el autor de esa Biblia. Él advirtió una y otra vez que el surgimiento de esta Europa liderada por Alemania tomaría por sorpresa a Estados Unidos y al mundo entero. Les dice esto a nuestro pueblo de Estados Unidos. Esto es para nosotros hoy, amigos míos. Esto es una profecía. No se trata de una historia antigua, muerta y olvidada. Es una profecía viva, una profecía llena de energía bajo la inspiración de Dios Todopoderoso. Y es para nosotros. Y este es el mensaje de Dios. Esto es lo que dice el Eterno. Todos sus aliados les han olvidado. No les importan en absoluto. Porque les he infligido el golpe de un enemigo. Nuestros aliados, claro está, sus amantes, sus aliados, Alemania y Japón, no se preocupan en absoluto por ustedes y también nos olvidarán a nosotros. Y Dios dice, les he infligido el golpe de un enemigo. El castigo que se producirá ahora, en menos de 25 años. El castigo de un enemigo despiadado. Porque su culpa es grande, porque sus pecados son tan atroces, no creemos que haya más crímenes en estos Estados Unidos que en cualquier otra nación del mundo, o que los que jamás hayan ocurrido en ninguna nación. Y una vez más, permítanme decirles, como ya he dicho antes, que desde que les he estado hablando en este mismo programa, se han cometido literalmente docenas de delitos graves en estos Estados Unidos. Nuestros criterios morales son cada vez más bajos. Nuestros estándares se están hundiéndose en el lodo y el estiércol. El divorcio y el nuevo matrimonio, la delincuencia juvenil. Como él mismo dijo, creemos que son nuestros amigos, nuestros aliados, y confiamos en ellos. Advirtió en numerosas ocasiones sobre este monstruo de Frankenstein, y esta es solo una muestra más. Sin embargo, se refirió a cómo Rusia acabaría castigando a este imperio romano que Estados Unidos estaba creando. Pero solo quería volver a poner el enfoque en el hecho de que él se refirió a esto como un monstruo de Frankenstein que Estados Unidos estaba construyendo, y que nosotros hemos estado construyendo. Al ver que va a enviar a la Rusia comunista a destruir ese poder que ahora está surgiendo, pero que parecemos demasiado torpes o ignorantes para ver. En este mundo en el que de hecho estamos ayudando a crear al Frankenstein que se nos echará encima. Una unión de 10 dictaduras en Europa y en el territorio del antiguo Imperio Romano. Va a producirse una resurrección de ese antiguo Imperio Romano. No hay mucha gente que lo crea, porque la gente ha llegado a un punto en el que ya no cree realmente que la Biblia signifique lo que dice. Ahora bien, Dios va a castigar, porque el camino que hemos estado siguiendo, como les he estado mostrando recientemente, y estas últimas emisiones, no han traído más que angustias, dolores de cabeza, temores, preocupaciones, vidas vacías y sufrimiento, un sufrimiento incalculable a nuestro pueblo. Dios va a castigar. Tendrán que vivir para verlo, y tendrán que saber que Dios hablaba en serio cuando dijo, esto se avecina. Ahora bien, algunos podrían decir, bueno, eso fue hace años. El señor Armstrong lanzó esta advertencia en los años 50, 60 y 70. Ha pasado tanto tiempo que ya no hace falta que le prestemos atención. Solo quería añadir una cita bíblica más a esto. Es de 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 6. Pedro escribe, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación.
Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Dios nos advirtió que no prestáramos atención a ese tipo de burlones. Nos recuerda que Noé estuvo advirtiendo sobre el diluvio durante 100 años. Y puede estar seguro de que hubo personas que se rieron, o personas que quizá le prestaron atención al principio, que escucharon su advertencia y pensaron: bueno, sí, el mundo es bastante pecaminoso. Ya veo. Veo que a mi alrededor suceden muchas cosas que están mal. Quizás creyeron hasta cierto punto que se avecinaba un diluvio. Pero después de 1 década, 2 décadas, 3 décadas de advertencias de Noé sin que pasara nada, bueno, tal vez decidieron que Noé se equivocaba y le dieron la espalda. No debemos dejar que el tiempo transcurrido entre el momento en que el señor Armstrong dijo esto y lo que estamos viendo ahora, y el cumplimiento de estas profecías con todo detalle, nos adormezca. Además, el señor Armstrong habla de lo difícil que sería para esta potencia europea unirse. Él vio que se encontraría con muchos obstáculos. Es decir, Dios le mostró parte de lo que se necesitaría para que se unieran y que no sería fácil. Ahora bien, ¿a qué se debe este retraso en los Estados Unidos de Europa? Se trata de una resurrección del Sacro Imperio Romano medieval. El Sacro Imperio Romano se fundó en el año 554, después de la caída del antiguo Imperio Romano. El Gran Imperio Romano antiguo se extendió desde el año 31 a.C. hasta el año 476 después de Cristo, pero a instancias del Papa de Roma, Justiniano, el gobernante del Oriente en Constantinopla, fue llevado a Roma y revivió lo que llamaban el Imperio Romano, aunque pasó a conocerse como el Sacro Imperio Romano. Duró hasta después de Napoleón, en el año 1814 después de Cristo, y desde entonces, las naciones de Europa han querido reunificarse, y yo lo he estado prediciendo. La Biblia lo predice, al igual que yo predije la Segunda Guerra Mundial. Ahora estoy prediciendo la Tercera Guerra Mundial. La gente se burló, no lo creyeron, y luego sucedió. Es posible que hoy haya quienes se burlen de que vaya a suceder. Y puede estar seguro de ello, porque ahora mismo se está jugando la vida por ello. ¿Por qué no ha llegado antes? ¿Por qué ha tardado tanto? Y desde hace 50 años yo sé que iba a llegar. En Europa están divididos por diferentes barreras lingüísticas. Hay muchísimas lenguas diferentes. Por ejemplo, están el alemán, el inglés, el español, el francés, el italiano, el griego y muchas otras. Tienen diversas aspiraciones nacionales que los separan. Los patriotismos nacionales, por supuesto, siempre están en competencia. Además, tienen distintas monedas y sistemas monetarios, y todo eso tiende a dividirlos. En el llamado Sacro Imperio Romano, la Iglesia Católica actuaba como un elemento unificador que cementaba a las naciones y las unía en el ámbito religioso. Y, según las profecías bíblicas, volverá a ser así, ya que las naciones no pueden unirse políticamente por sí mismas. Incluso la religión en Europa ha estado dividida entre la Iglesia Católica Romana en Occidente y la Iglesia Católica Ortodoxa Oriental en Oriente. Se han dividido por completo. Y por supuesto, la cuestión principal es que las iglesias orientales, en todos los movimientos ecuménicos que tienden a intentar lograr la unificación de nuevo, han declarado que no aceptarán al Vaticano ni al Papa como cabeza de la Iglesia Católica Oriental. Puedo decirle que, el día antes de llegar a Atenas, y llegué allí desde Sudáfrica, había estado en Sudáfrica y también en Nairobi. Y el día antes de llegar allí, se había celebrado una reunión del Parlamento Europeo. En la actualidad, el Parlamento Europeo no es más que el brazo político que trabaja a favor de la unificación política de Europa o de su reunificación. Uno de los grandes factores que están impulsando su unión en estos momentos es el temor a un aumento de las amenazas soviéticas. Y esto está alarmando a Europa. Créame, he estado allí y he hablado con los hombres que están allí. En ese mismo programa de radio, él habló mucho sobre las reuniones que se estaban celebrando entre el Papa y los líderes ortodoxos orientales, y sobre cómo estaban acercándose.
señaló el papel que la Iglesia, unificada con sus diferentes ramificaciones, como los grupos protestantes y ortodoxos, desempeñaría en la unificación de Europa. A continuación, lo que dijo al respecto. Hace poco, el Papa Juan Pablo II realizó una visita a España. Ningún papa había visitado España antes. Era la primera vez, pero Juan Pablo II lo hizo, y su visita fue todo un éxito. Hizo especial énfasis en la necesidad de que las naciones de Europa se unieran bajo la Iglesia Católica, recordando sus raíces, su patrimonio y cómo la religión las había mantenido unidas todos estos años, y que no hay otra forma de que puedan permanecer unidas. Por lo tanto, puedo decirles que el Vaticano está avanzando en esa dirección para hacer todo lo posible por lograrlo. Así pues, señaló que no serían capaces de lograrlo hasta que no se involucrara a la religión, y que la Iglesia Católica no podría unificar realmente a Europa hasta que no hubiera resuelto sus propias divisiones, y se dio cuenta de que sería un proceso difícil. También observó que Europa temería a Rusia. Y tenemos todos estos ingredientes diferentes. La Iglesia Católica ha hecho mucho por lograr la unidad y la comunión entre los grupos protestantes y ortodoxos. Van a ir más allá y han hablado mucho de unificar Europa. Europa le tiene miedo a Rusia. Estén atentos a cómo recurren cada vez más a la Iglesia Católica en busca de esa unidad. Ahora bien, el señor Armstrong habló de cómo Europa temería a Rusia, de cómo Dios utilizaría a Rusia finalmente para castigar a esta potencia europea. Pero también menciona que llegarían a un acuerdo con Rusia, y es posible que veamos cómo eso ocurre muy pronto. Aquí hay un fragmento acerca de eso. Los poderes ateos dominarán el mundo. La Rusia atea, una religión pagana que se unirá al régimen fascista de la Unión de Naciones en Europa. Entonces, habrá una hambruna de la palabra de Dios. Ese será el tiempo oscuro en el que nadie podrá trabajar para Dios. Y por eso, el Evangelio se está preparando ahora para ello. Es el último mensaje de advertencia. Sus oídos lo están escuchando ahora mismo. Que Dios les ayude a prestarle atención. El señor Armstrong dijo que, en última instancia, se produciría un distanciamiento con Alemania y que estos dos países no serían aliados por mucho tiempo. Es posible que colaboraran para derrocar a Estados Unidos y evitar que se difundiera el mensaje de Dios, tal y como él mismo mencionó allí. Sin embargo, Alemania actúa con mucha mayor rapidez y finalmente ataca a Estados Unidos. Se avecinan acontecimientos, amigos míos, que acabarán con la vida humana en la Tierra. Y seguimos teniendo a unos locos en el poder, sin que el pueblo pueda controlarlos, allí en el Kremlin. El pueblo ruso no tiene ningún control sobre sus gobernantes del Kremlin. Y quiero decirles que ahora se está formando otra potencia, que está surgiendo en Europa y que tiene su origen precisamente en Alemania. Eso está volviendo a surgir. Y va a crecer tan rápido que superará a Rusia. Mientras los rusos se mueven con tanta lentitud, este sistema que está surgiendo en Europa crecerá tan rápido que les ganará. Y de hecho nos atacará aquí, en Estados Unidos, antes de que lo hagan los rusos. Eso, amigos míos, está profetizado. Eso, amigos míos, es tan seguro como la salida y la puesta del sol de mañana. Les aseguro que eso va a suceder. Pueden reírse, pueden burlarse, el mundo no lo creerá. Que yo sepa, nadie más les está diciendo eso. Puede que haya quien lo cuente en pequeñas zonas locales o a gente de una zona concreta, pero no conozco a nadie que lo esté gritando hoy a toda la nación. A nadie más. Pero se avecina. Y se lo digo en nombre de Jesús, porque aquellos que quieran reírse de este tipo de cosas descubrirán que no es motivo de risa. Y está llegando mucho más rápido de lo que creen. Y quiero decirles que ahora mismo, hoy, es más tarde de lo que creen. Ya es hora de que nuestra gente despierte. Las profecías bíblicas nos advierten de que nos encaminamos hacia tiempos difíciles. Deberíamos sentirnos preocupados y alarmados al ver lo que está sucediendo en Europa. Las advertencias del señor Armstrong tenían una urgencia increíble. Realmente supo transmitir la magnitud del peligro que representa lo que está sucediendo aquí. Y escuche esta advertencia basada en la Biblia. Pero se avecina una hambruna y una plaga. Y hace solo unos días les leí la profecía de Ezequiel sobre la magnitud exacta de lo que va a suceder, refiriéndose a nuestro pueblo y a nuestra tierra en el capítulo 5 de Ezequiel.
Y Ezequiel fue un profeta de la casa de Israel, no del pueblo judío de Judá. Dijo aquí: un tercio de tu pueblo morirá de peste, y el hambre los consumirá en medio de ti. Se llevará a un tercio de nuestro pueblo. Son cosas espantosas las que se avecinan. Y entonces, una tercera parte caerá a filo de espada. Será entonces cuando se desate la gran tribulación. Y, como ya mencioné, creo que en el programa anterior, la tribulación consistirá en dos fases, una fase doble. Una se refiere a los cristianos a nivel individual y la otra a nuestros pueblos a nivel nacional, los pueblos de Gran Bretaña y Estados Unidos, así como las democracias del noroeste de Europa. Caeremos a filo de espada, tal y como menciona aquí Ezequiel. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti, y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada. Ahora bien, en otras profecías se menciona que nuestras ciudades serán destruidas. Saben, amigos míos, que no nos tomamos esto en serio. Pensamos, oh, eso no va a suceder aquí. Sé lo que la mayoría de ustedes piensa. No se toman esto en serio en absoluto. Pero la situación se va a complicar. ¿Y dónde estarán ustedes, amigos míos, cuando eso ocurra? Han escuchado la advertencia, y si no hacen caso de ella, su sangre recaerá sobre ustedes mismos, no sobre mí. De hecho, el señor Armstrong advirtió a muchos de sus propios seguidores, a quienes le creían, a quienes estaban de acuerdo con él, a quienes quizá observaban el sábado. Les advirtió que ellos también podrían ser víctimas de ese poder en ascenso si no tenían cuidado. Y después de eso, lo siguiente que ocurrirá será la gran tribulación. La gran tribulación es dual, como ya he dicho. A nivel nacional, se trata de una invasión de nuestro pueblo por parte de esta misma fuerza, este factor, este gran poder que ahora está surgiendo en Europa. En estos momentos, en Europa, se están preparando todos los detalles y perfeccionando los planes en secreto. Y también será una fase de persecución contra todos aquellos que son verdaderos creyentes en Cristo y en la Biblia, que guardan los mandamientos de Dios y creen en el gobierno de Dios, pero que no han orado lo suficiente, no se han mantenido lo suficientemente cerca de Dios, no han estado atentos a estos acontecimientos, no han estudiado las profecías y no reconocen cuándo está llegando. Por lo tanto, no son dignos de escapar y de emprender este viaje hacia un lugar seguro. Y aquellos que no sean considerados dignos se verán obligados a adoptar la religión pagana que entonces dominará el mundo, a renunciar a la religión de Cristo, a abandonar toda obediencia a Dios y a rechazar la verdad de la Biblia. De lo contrario, serán perseguidos hasta que mueran, hasta que sean martirizados. Había tantas declaraciones, tantos videos que podría haberles mostrado hoy, pero lo que me ha llamado la atención al recopilar todo esto es el llamado a la acción, las advertencias sobre la relación de causa y efecto, la explicación de por qué se avecina esto, por qué esta corrección. Ya saben, en parte se trata de estar atentos al auge de Alemania y a lo que está sucediendo. Ya sabe, uno podría llegar a esa conclusión simplemente por ser un buen historiador, pero el señor Armstrong fue mucho más allá, fue mucho más específico, demostró por qué Dios está permitiendo esto, por qué Dios está permitiendo que este poder se imponga. Esto está sucediendo a causa de nuestros pecados. Y supongo que podría haber acortado un poco algunos de esos fragmentos, pero quería incluir la forma en que él vinculaba de manera tan constante, de que esto es lo que está pasando en Europa, y esto es lo que hay que hacer al respecto, y es a causa de sus pecados. Y él simplemente difundía ese mensaje con valentía una y otra vez. Nos advirtió a todos que debíamos actuar, que no basta con escuchar, que no basta con estar de acuerdo. Debemos acercarnos más a Dios en nuestras oraciones y en nuestro estudio. Recurrir a la mente de Jesucristo, hacer uso de esa mente, recurrir al poder del Espíritu Santo, cumplir la ley de Dios, purificar nuestras vidas y actuar. Y este mundo ha recibido una advertencia tan contundente. Creo que en cada uno de esos fragmentos que he reproducido, a veces reproducimos fragmentos de los sermones que el señor Armstrong pronunciaba, ya sabe, ante un público más reducido, ante los miembros de la Iglesia de Dios Universal sentados en las sillas del auditorio frente a él. Pero creo que todo lo que hemos transmitido hoy por la radio, todo lo que ha llegado al mundo,
nos obliga a tomar medidas urgentes ante el resurgimiento de Europa. El mundo ha escuchado esa advertencia, y si quieren saber más sobre lo que dijo Herbert Armstrong, sobre cómo Dios lo utilizó para demostrar esto basándose en la Biblia, porque, como solía decir el señor Armstrong, no me crean a mí, crean en la Biblia. Pues bien, tenemos nuestro libro gratuito, Él tenía razón. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a George Haddad por la ingeniería y la producción. Y hasta entonces, continúen observando su mundo.